Números capítulo 6. Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. Y en esta ocasión vamos a ver otro de los atributos de Dios, que es el Dios de paz. ¿Cuántos tienen paz en este momento? ¿De veras usted tiene paz? Porque usted puede estar aquí, su mente en otro lado, y no tiene paz. Anda por ahí en un viaje, que solamente usted sabe cuál es ese viaje, ¿verdad? Pero quiero pedirle, por favor, que en esta hora usted regrese de su viaje, se establezca aquí en este lugar, abra su corazón, pídale a Dios sabiduría para poderlo conocer a Él en este atributo. Dios es paz. ¿Sí? Y si usted no tiene paz, al final vamos a tener oportunidad de orar por usted para que usted reciba la paz de Dios. ¿De acuerdo? El Dios de paz. Esta es la primera de varias partes que voy a dar, así que es un tema muy abundante como cualquier tema que tiene que ver con los atributos de Dios, pero tratamos de extraer los asuntos más importantes que tienen que ver con los mismos atributos de Dios. En Números capítulo 6, versículo 22, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hasta ahí leemos. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos en esta hora que tú nos bendigas, así como nos has bendecido a través del tiempo de alabanza y de adoración. Y que ahora, Señor, tú abras las ventanas de los cielos y desde ya, desde tu trono, tú extiendas tu mano, Señor, para bendecirnos con tu palabra, Señor. Reconocemos que en esta hora necesitamos el alimento que proviene del cielo, el maná del cielo, y pedimos en el nombre de Jesús que al extender tu mano, Señor, y colmar a tu pueblo en esta hora de toda bendición de lo alto, Señor, nosotros podamos recibirla, entenderla, comprenderla, asimilarla y aplicarla a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo, como el Maestro, nos revele, nos enseñe, nos ministre y nos guíe a toda la verdad, Señor, porque queremos conocerte más. Queremos conocerte como ese Dios de toda paz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llevamos prácticamente todo el año hablando acerca de la importancia de conocer a Dios. Según nuestra serie, pregunta: ¿cuál es la manera de conocer a Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál será la manera en la que usted y yo podemos conocer a Dios? ¿Viniendo a la iglesia solamente? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo? Leyendo su palabra, meditando en ella. ¿Qué más? A ver, ahí está la clave. Conociendo sus atributos. Porque usted puede leer la Biblia, porque hay mucha gente que lee la Biblia, pero solamente la leen, no meditan en ella, no se detienen en ella, no escudriñan la palabra, ¿sí? Pero cuando usted lee la palabra y ahí en la palabra usted conoce los atributos de Dios, usted está recibiendo la revelación a través de los atributos de Dios, está recibiendo la revelación del carácter, de la naturaleza de Dios, porque es a través de los atributos de Dios como Dios se muestra realmente, lo que realmente es Dios. Y ahí mismo en sus atributos podemos conocer que a través de ellos
siendo Dios un Dios soberano, Él obra en el mundo, alrededor del mundo. Él obra en nuestra vida según su soberanía, como Él quiere. ¿Sí? Porque yo me he encontrado con personas que luego nos encontramos, incluso yo mismo, en una posición donde tenemos que hacer decisiones, y a veces hacemos decisiones basadas en nuestro conocimiento humano. Y hay ocasiones en que tenemos que hacer una decisión que afecta no solamente mi vida, sino a mi familia, y nunca vamos a preguntarle a Dios qué Dios opina. ¿Sí? Déjeme decirle que el mejor consejero para un cristiano nacido de Dios no es el psicólogo, ni aún nosotros los pastores. El mejor consejero para un hijo de Dios, nacido de Dios, es Dios mismo. Su palabra. ¿Sí? Porque es ahí en su palabra que conocemos a Dios, repito, como Él es, como realmente Dios es. Y hoy aprenderemos a conocer más a Dios a través de este atributo que nos muestra que Él es Dios de paz. ¿Sí? Es decir, Dios no busca tener paz. No busca la paz por algún medio natural, sino que Él mismo es la paz. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Si alguno no estuviera de acuerdo conmigo en eso, está bien, esa es su responsabilidad. Pero Dios es la paz. Él no anda buscando la paz. Él mismo es la paz. Por lo tanto, Él es el único que tiene el poder y la autoridad para proveerle la paz a los que son suyos, a su pueblo. Por eso yo le preguntaba hace un momento, ¿cuántos tienen paz? Porque es también a través de la alabanza y la adoración donde entramos ahí en su presencia. Y cuando yo entro a la presencia del Señor, déjeme decirle, ahí se va toda angustia, toda desesperación, toda inquietud, toda incomodidad, toda duda, todo temor. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Y la angustia, la desesperación, el temor, la inseguridad, cuando estamos en la presencia de Dios, Dios la cambia. Todo eso por su paz. Porque en su presencia usted y yo encontramos la paz. Por eso es importante ir a la presencia del Señor. Por eso es importante que en los tiempos de adoración, los niños, usted con sus hijos que tiene hijos pequeñitos, los enseñe a adorar a Dios. No los enseñan. Yo a veces veo y batallo allá con los servidores porque de repente andan corriendo para un lado y para otro, distrayendo a los demás. Y luego ya los demás, están ahí los niños distrayendo y los demás no entran a la presencia del Señor. Porque el niño, que por naturaleza es inquieto, si usted se fija, los niños, pues así son los niños, son inquietos, ¿verdad? Pero para eso estamos los padres, para instruirlos y criarlos. ¿Sí? Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a la casa de Dios a alabarlo y adorarlo a Él. Pero a veces nuestros hijos no saben a qué venimos a la iglesia. ¿Sus hijos saben a qué vienen a la iglesia? ¿Sí o no? Pues hay que enseñarlos si no saben. Venimos a adorarlo a Él y venimos a que a través de su presencia, a través de sus momentos de adoración, usted y yo podamos entrar a su presencia y recibir, entre muchas otras cosas, de Él su paz. ¿Sí? ¿Tiene usted paz? ¿Tienen paz? A algunos se les ve una cara así de afligimiento porque ponen una cara que, ay, Dios mío, pero solamente cada quien sabe qué es lo que hay aquí en el corazón. Por eso nos reunimos los domingos, hermanos. Es una de las razones por las que el pueblo de Dios viene a la casa del Señor, a estar con Él, a tener una audiencia personal con Él, para que cuando salgamos de estas cuatro paredes, usted viene y respira la presencia de Dios, y salimos de estas cuatro paredes y podemos tener la sabiduría de Dios, podemos tener la palabra de Dios que es segura en nuestro corazón para enfrentarnos a toda la perversidad y maldad que hay allá afuera. Pero si usted llega aquí, llega turbado, desesperado, angustiado y sale igual que como entró, entonces no pasó nada, perdió su tiempo. Porque ese Dios de paz
nos quiere dar la paz. ¿Sí? Bueno, antes de entrar un poco en el tema acerca de este atributo de Dios, permítame hablarle un poco acerca de la importancia de las palabras que debemos usar los ministros para bendecir al pueblo y que el pueblo sea bendecido para experimentar la paz de Dios. ¿Sí? En los versículos que acabamos de leer, se enseña una de tantas instrucciones que Dios dio a los sacerdotes acerca de lo que debían hacer con el pueblo. Repito los versículos. Dios habló a Moisés y le dijo, esto es lo que van a hacer para con el pueblo. Habla a Aarón y a tus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles, ustedes serán unos campeones. ¿Eso dice? Recuerde que una de las funciones principales del sacerdote era la de ser un mediador, entre algunas otras actividades de un sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Quién era un mediador? Es decir, el sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Esa era una de las funciones que Dios había delegado a los sacerdotes. Y la instrucción de Dios para los sacerdotes en este pasaje particularmente, que se conoce ahí en la Biblia como la bendición ¿qué? Sacerdotal. ¿Sí? Hoy en este tiempo, los pastores terrenales que Él escogió, los que Él llamó, nos fue delegada esa misma responsabilidad también de ser los mediadores, los representantes de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Por eso es que los pastores debemos orar por el pueblo de Dios, bendecir al pueblo de Dios e interceder por el pueblo de Dios. ¿Sí? Y una entre muchas otras funciones que debemos de desarrollar los ministros, cualquiera que sea la función del ministro, es bendecir al pueblo. ¿Sí o no? ¿A usted lo han bendecido? Porque hay algunos de ustedes que llegaron de otra congregación y cuando fueron con el pastor a decirles que en una guía especial del Señor Dios los estaba moviendo por alguna razón a cambiar de ministerio, los maldicen en lugar de bendecirlos. ¿A alguno le pasó eso? Levante la mano. Ahí hay algunas manos levantadas. ¿Sí? Es que esa no es nuestra responsabilidad. Hace unas semanas atrás, una familia de la congregación allá en Los Ángeles estaba inquieta y con temor y me preguntaron, hermano, Dios nos está guiando a hacer un cambio de congregación, y me dieron las razones. Me dijeron ellos, pero no nos animamos a ir a hablar con el pastor porque ya sabemos lo que nos va a decir. ¿Y qué te va a decir? Nos va a maldecir. Le dije, mira, tú haz lo que tienes que hacer como cristiano. Si ustedes están perfectamente bien seguros que esa es la voluntad de Dios, vayan con esa libertad, hablen con el pastor y díganle, venimos solamente a comunicarle que Dios nos está instruyendo para hacer esto. Y yo quiero agradar a Dios y quiero obedecer a Dios. Si el pastor los maldice, párenle ahí. Y dígale, mire hermano, no venimos a que nos maldijera, venimos a que nos bendijera. Porque esa es una de nuestras responsabilidades. ¿Sí o no? Y usted debe de estar bien entendido y bien claro acerca de la función que tenemos los pastores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes no son de mi propiedad. Porque yo no pagué el precio en la cruz por ustedes. Es Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, si alguno de ustedes eventualmente quiere hacer un cambio, yo se los he dicho en otras ocasiones, desde este lugar los vamos a bendecir. ¿Sí? Siempre haremos eso, porque eso es lo que nos demanda la palabra de Dios. La palabra bendecir significa, como su nombre lo dice, bien decir, o bien hablar, o proferir o expresar palabras de bien y no de mal. Pero también la palabra bendecir tiene que ver
con los ministros que bendicen al pueblo de Dios con la enseñanza sana de la palabra de Dios predicada en su contexto real. No pretendiendo que los versículos que yo estoy leyendo les digan al pueblo lo que yo quiero que le digan o que diga la Biblia. No, que podamos nosotros tener la capacidad como pastores y maestros de poder enseñarles a ustedes lo que en realidad Dios está hablando en su palabra y no hacer mis interpretaciones personales para querer que ustedes escuchen lo que yo quiero que ustedes escuchen. Y eso abunda el día de hoy. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, se lo leo rápido porque usted conoce estos versículos. Pablo le dice, procura con diligencia. Y esta palabra procurar significa sé celoso y ferviente. Con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, haber pasado por todo tipo de pruebas y a pesar de las pruebas que has pasado, tú resultas un obrero aprobado. Porque hay ministros que luego experimentan pruebas, necesidades o aflicciones y salen reprobados en lugar de aprobados porque las pruebas y las aflicciones no son capaces de superarlos con la gracia que Dios nos da. Entonces dice ahí, procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, aquí habla de un contraste Pablo entre el obrero que no tiene de qué avergonzarse y el obrero que hace la obra de manera fraudulenta y engañosa. Y le digo esto, de este tipo de obreros hay muchos el día de hoy, por donde quiera. Y luego añade Pablo diciéndole a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que traza bien, que maneja y administra correctamente, que sabe separar lo carnal de lo espiritual y que hace un corte derecho y exacto acerca de la palabra verdadera. Esa es la labor que tenemos los ministros, los predicadores, para bendecir al pueblo con la predicación de las sanas palabras de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿quién debe de hacerlo? Pregunto, ¿quién debe de hacerlo? El sacerdote. Entiéndase, pastor o ministro. ¿Qué debe de hacer el pastor o ministro? ¿Bendecir o maldecir al pueblo? Bendecirlo. ¿Cómo debe de hacerlo? Hablando palabras, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, habla de la presencia de Dios que se refleja en la vida del pueblo de Dios, cuando adora a Dios, cuando obedece a Dios, cuando camina con Dios. Y luego dice, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es nuestra responsabilidad. Pregunta, a la luz de estos versículos que yo acabo de leer en Números capítulo 6, la pregunta es, ¿qué tan real, tan genuina y tan verdadera será la bendición, y lo pongo entre comillas, bendición, que hoy algunos ministros están impartiendo al pueblo de Dios? ¿Qué tan real será? ¿Qué tan verdadera será? Bueno, yo me di a la tarea el día de ayer de investigar un poco y me llevé una tremenda decepción al investigar, y yo le puse ahí, impartición de bendición de ministros. Y ahí sale un montón. ¿Sí? Y usted puede encontrar un montón de supuestas bendiciones que ministros hacen que no tienen absolutamente nada que ver con la bendición que Dios le quiere impartir al pueblo. Y esto usted ya lo sabe, pero nada más para muestra basta un botón. Uno decía, estaban en un evento multitudinario, miles de personas ahí en un auditorio, yo creo que había 30,000 personas ahí, y se levanta uno de los profetas y ministros que estaban en esa reunión, llamando a los pastores, a los ministros, y les dice, vengan aquí todos los ministros, inmediatamente, vengan de arriba, vengan de allá, vengan de todos lados, los ministros, los pastores, porque
quiero impartir sobre ustedes una bendición. Y se acercan inmediatamente los pastores y escuche usted con atención la impartición de la bendición que este supuesto ministro de Dios hizo a los ministros. Les dice, yo como ministro y profeta les digo, sean bendecidos. Bueno, hasta ahí suena bien, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Estamos aquí porque queremos ser bendecidos, ¿sí o no? Dice, yo les digo como ministro y profeta que sean bendecidos, pero luego añade, sean bendecidos con todo lo que su corazón anhela. Oh, wow, a ver, alto, momento. ¿Sí? Porque según Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón es engañoso y perverso. Pero él dice, sé bendecido con todo lo que tu corazón anhela. Y yo quiero entender que si mi corazón es un corazón que me engaña, si mi corazón es un corazón perverso, entonces voy a empezar a pedirle al Señor todo lo que mi corazón está anhelando y deseando. Y le digo una cosa, tristemente, muchas veces las cosas que nuestro corazón anhela no son las cosas de Dios. Pero él dice, pídele a Dios, sean bendecidos con todo lo que tu corazón anhela. Y luego sigue añadiendo, acuérdese, está hablando de una bendición, porque le aclaro esto, estamos hablando de ese Dios que es un Dios de paz. Cuando el pueblo es bendecido con la bendición de Dios, la bendición de Dios produce paz, ¿sí o no? Cuando recibimos el alimento saludable para nuestra alma, el que nutre y fortalece nuestra alma, el pueblo es bendecido y esa bendición, por causa de la predicación, produce paz. No nos estamos saliendo del tema. Bueno, este hombre sigue añadiendo, yo como profeta y ministro, declaro para ustedes que el día de hoy son libres de todas sus deudas. Oh, bendición, dije yo que lo ponía entre comillas. ¿Sí? Además, añade diciendo, sean bendecidos con la cancelación de sus deudas ahora. ¿Cuántos tienen deudas? Levanten la mano todos los que tienen deudas. Yo tengo deudas que puedo pagar, no más que las que no puedo pagar. Hasta ahí nada más. Pero algunos están por encima de lo que pueden pagar. Mucho cuidado con ese tipo de deudas. Entonces, ¿cómo te sentirías tú si yo te digo, tus deudas son canceladas el día de hoy, ahora? Wow, pues se oye muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que si el día de mañana tienes que pagar tu deuda, la vas a tener que pagar si no te mandan al abogado. ¿Qué tan real es esa bendición? O ese bien decir. Escuchen esto, hermanos, lo volvemos a repetir una y otra vez. No todo lo que está saliendo detrás de un púlpito tiene que ver con la verdadera bendición de Dios. Por eso es que ustedes tienen que estar listos para discernir qué es lo que se está hablando detrás de un púlpito. Ahora, si detrás de lo que se está hablando un púlpito para usted le suena bien y quiere hacerlo, esa es su responsabilidad, aún después de que se le haya advertido. Hoy los ministros quieren ser honrados, hoy los ministros quieren ser aplaudidos, hoy los ministros quieren que se les rinda pleitesía, hoy los ministros quieren recibir la gloria que le pertenece a Dios, pero eso es puro orgullo. Sí. Mire la condición de los sacerdotes, profetas y pastores en el tiempo de Jeremías, y le invito a que abra su Biblia en Jeremías capítulo 2, por favor. Déjeme decirle que Jeremías vivió en uno de los tiempos más difíciles, más peligrosos en el pueblo de Israel. Y en el capítulo 1 usted puede encontrar el llamado de Dios para Jeremías y le dice, yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu mamá para que fueras mi pastor y tú irás y hablarás mis palabras. Sí. Y una y otra vez Jeremías fue y habló las palabras del Señor. Él no andaba
queriendo que el pueblo escuchara sus palabras personales. Él hablaba las palabras de Dios, le gustara o no le gustara al pueblo. Y en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando los profetas decían, así dice el Señor, era Dios mismo hablándole al pueblo. No es como ahora. Cuando usted escuche el día de hoy, en nuestro tiempo, así dice el Señor, prenda las antenitas inmediatamente. Porque no todo lo que se dice detrás de un púlpito que dicen, así dice el Señor, proviene de Dios. Por eso es que Pablo dijo que la profecía debe de ser juzgada. Hay que discernirla. Desde este lugar o de cualquier lugar, en la radio donde usted ande, cuando escuche, porque así dice el Señor, inmediatamente discierna. Compare la vida incluso del que se dice profeta, compárela con su testimonio, ¿sí? Y la profecía llévela a la luz de las Escrituras. Porque cuando Dios quiere revelar algo y quiere dar un mensaje a su pueblo, tiene que estar alineado con lo que la Biblia dice. Porque lo que Dios quiere revelar ya lo reveló a través de todo lo que dice la Biblia. Ya no hay revelaciones nuevas. Así que esos rollos que traen por ahí algunos profetas de que esta es la última y gran revelación que Dios me ha dado porque Él me llevó hasta el tercer cielo y allá en el tercer cielo Él me dio esta impresionante revelación. Mucho cuidado. Si no está alineada con lo que dice la Biblia, no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jeremías capítulo 2, versículo 8. Dice, los sacerdotes, acuérdese, eran los mediadores entre Dios y el pueblo, los representantes del pueblo ante Dios. ¿Sí? Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Dios? Y los que tenían la ley no me conocieron. Es decir, los mediadores, los representantes de Dios ante el pueblo, y que eran los que tenían la ley en la mano, que otra de sus responsabilidades era explicar la ley al pueblo de Dios. Ellos que debían explicar al pueblo de Dios la ley, no le preguntaron a Dios, ¿dónde está, Señor? ¿O qué quiere, Señor, que le comunique a tu pueblo? Porque el día de hoy es más fácil copiar lo que otros están haciendo que ir a la presencia de Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que hoy tu pueblo necesita escuchar? Hace unos días yo le decía a mi esposa, le dije, mira, tengo este mensaje y creo que este es el mensaje que voy a compartir el domingo. Me dice, pues pregúntale a Dios. Y fui y le pregunté a Dios y me dijo, ese no es el mensaje que yo tengo para el domingo para el pueblo. El mensaje es justamente esto que estoy compartiendo con ustedes. ¿Sí? Para mí hubiera sido bien fácil. Agarro ese mensaje que yo en mi corazón, en mi humanidad, dijera, este es el mensaje y yo puedo hasta adornarlo muy bonito y decir, este es el mensaje que Dios me dio para ustedes en este día, cuando en realidad no era ese mensaje. Podemos adornarlo. Entonces me puse y le pregunté a Dios. Le dije, Señor, dime qué es lo que quieres que yo comparta con el pueblo. Y empecé a orar, y empecé a escudriñar la palabra, a estudiar, a consultar aquí y allá. Este es el mensaje. ¿Sí? Ahora puedo estar seguro que este es el mensaje. Entonces, los mediadores, los sacerdotes del tiempo de Jeremías, no preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Sabe por qué? Porque no conocían al Dios de la Biblia. No lo conocían. Y los pastores, dice a continuación, se rebelaron contra mí. Bueno, déjeme decirle que entre otras de las muchas funciones que tenemos los pastores, uno de los deberes principales era apacentar al pueblo, cuidar, alimentar al pueblo. Estos pastores del tiempo de Jeremías se rebelaron contra Dios y contra lo establecido por Dios en su palabra. Porque ahí lo dice. Y los pastores se rebelaron contra mí. Sigue diciendo el versículo. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, porque no conocían al Dios de la Biblia. En otras palabras, imagínense a los profetas del tiempo de Jeremías diciendo, así dice Baal. Esta es la autoridad de Baal. Y en el nombre de Baal
así dice Baal para el pueblo. Los profetas de aquel tiempo estaban profetizando en el nombre de Baal. Mire dónde andaban los líderes de aquel tiempo. Es decir, que estos profetas cuya función principal era, escuche, la función de un profeta es hablar los mensajes de Dios. La función de un profeta es convertirse en los portavoces de Dios. Eran los responsables en aquel tiempo de Jeremías de disuadir o de impedir que el pueblo se fuera en pos de la apostasía, es decir, que se desviaran del camino correcto que Dios les estaba estableciendo. Por el contrario, estos profetas del tiempo de Jeremías empezaron a estimular al pueblo no a ir en pos de Dios, sino a ir en pos de Baal. Y hablaban en nombre de Baal. Qué terrible la situación de los líderes de aquel tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Imagínense que yo me paro aquí y empiezo a profetizarles no los mensajes de Dios, sino los mensajes de mi corazón, como muchos hay ahí. Estaba terrible la situación en el tiempo de Jeremías. Hace más de 2500 años que se escribieron estos versículos. ¿Sí? Pero escúcheme bien, la situación de los pastores, de los profetas y los sacerdotes de aquel tiempo no difiere mucho del estado y la condición de los pastores y profetas y sacerdotes de este tiempo. No difiere mucho. Sin embargo, como Dios es un Dios de misericordia, como Dios es un Dios soberano, como Dios es un Dios omnipotente, ¿qué más es Dios? Omnisciente, poderoso, misericordioso. En medio de todo ese panorama de Dios, Dios prometió bendecir al pueblo y notemos en qué consistía la bendición de Dios en aquel tiempo para el pueblo. Acuérdese, estamos hablando de la importancia acerca de que los ministros tenemos que bendecir al pueblo con el mensaje de la palabra de Dios para que entonces el mensaje de la palabra de Dios haga su efecto en el corazón del pueblo, y el efecto que produce la palabra de Dios entre muchos otros no solamente es confrontar, pero también el efecto que produce la palabra de Dios es proporcionar paz. Y estar seguros en Él y completos en Él. ¿Sí? La verdadera bendición que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, está en Jeremías capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Es decir, voy a parafrasear rápidamente así esto, o la situación que prevalecía ahí. Dios, en su gran misericordia, en su gracia que sustenta al pueblo, les dijo: no me importa que los sacerdotes no me han consultado, no me importa que los pastores se han rebelado y que los profetas han desviado a mi pueblo. Con todo, si ustedes se arrepienten de todo su corazón, mi promesa, dice el Señor, que bendecirá su vida, que bendecirá al pueblo y les producirá paz. Mi promesa es que les daré pastores según mi corazón, que los apacienten, que los alimenten, que los fortalezcan, que los nutran. ¿Con qué? Con la sana escritura. Que los apacienten con ciencia y con inteligencia. En medio de todo ese panorama que estaba sucediendo, Dios les dijo: está bien, si ustedes se arrepienten, les voy a dar pastores que los alimenten bien, para que al alimentarlos bien, ustedes puedan tener paz. ¿Se ha fijado usted que cuando ¿cuántos tienen hambre? Levante la mano. Bueno, si usted no tiene hambre ahorita, le va a venir el hambre. ¿Sí? Pero el ejemplo que quiero ponerle es el siguiente. Cuando alguien trae un hambre, bastante hambre, en el momento en que empieza a comer y el alimento empieza a hacer su efecto, no viene
una situación de satisfacción que produce paz y hasta respira uno y dice, ay, qué rico steak me comí. Y eso produce paz, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Cuando su pueblo se reúne, lo alaba y lo adora ahí en su presencia. Nos quiere alimentar para que el buen alimento para nuestra vida, el alimento espiritual para nuestra alma, entre otros efectos, produzca en nosotros no solamente satisfacción, sino paz. Mire, yo he estado en reuniones donde en lugar de dar alimento a la gente, les dan puro emocionalismo. Y la gente llega angustiada, llega desesperada. Pero ahí el alimento que les empiezan a dar tiene que ver con puro alimento que tiene que ver con las emociones solamente. ¿Y cuántos dicen amén? Y todo el mundo, gloria a Dios. Y los hacen, es más la gritería que producen en ese tipo de servicios que la paz interior que produce un servicio cristiano de ese tipo de iglesias. Sí. Y más cuando no hay ni siquiera una palabra. Cuando el pastor se pone ahí detrás del púlpito y dice, pues, hermanos, hoy el Señor va a hacer algo con ustedes, ¿cuántos lo creen? Y la gente ahí, amén. Estuve en la presencia de Dios, pero Dios me dijo, yo te voy a dar mi mensaje exactamente, justo en el momento que estés ahí detrás del púlpito. Así que, Espíritu Santo, háblame. Y de repente se saca de la manga una escritura, la que más le gusta. Te pondré por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendecirá tanto que tú no tendrás que pedir prestado. Tú prestarás a muchas naciones, como el ministro aquel. Pura emoción, pura farsa, puro alimento que no nutre. Y se sale la gente y empiezan a vivir en su situación real, familiar, y no saben qué hacer, porque no tienen el alimento que les da la sabiduría para resolver asuntos en la familia, o en el trabajo, o en la escuela. ¿Sí? Porque el día de hoy los pastores, muchos de ellos, no todos, gracias a Dios, no están apacentando al pueblo de Dios con el alimento que el pueblo está necesitando. ¿Sí? Los pastores, según el corazón de Dios, escuchen esto, hermanos, saben apacentar, alimentar la grey de Dios con los mensajes que provienen del trono de Dios, y en ese sentido entonces la grey de Dios es bien alimentada, no solamente experimenta el bienestar, sino también experimenta paz en el corazón. ¿Cuántos tienen paz en este momento? Yo tengo paz en mi corazón. ¿Sí? Lamentablemente hoy en nuestros días, tanto en el pueblo como en los ministros, no estamos pidiendo la verdadera bendición de Dios que tiene que ver con tener el corazón de Dios. Como hace un momento cantábamos, pon en mí tu corazón, Señor. ¿Cuántos lo pidieron con toda convicción? Y le dijeron a través de este canto, Señor, pon en mí tu corazón. Es que cuando el cristiano que ama a Dios, que ha nacido de Dios, le pide con todo su corazón a Dios, dame tu corazón, las cosas de este mundo pasan a tomar un segundo término. Porque no queremos las cosas de este mundo, porque nuestra ciudadanía no es en este mundo. Nuestra ciudadanía está allá con Él, de tal forma que empezamos a renunciar a todo lo terrenal para entonces poder disfrutar e ir experimentando aquí en la tierra los asuntos que tienen que ver con lo espiritual, la presencia de Dios. Pero necesitamos tener el corazón de Dios para buscar las cosas de Dios. Tristemente, el día de hoy muchos ministros no están buscando tener el corazón de Dios, están buscando tener el corazón que tiene este mundo. Y el corazón que tiene este mundo es un corazón que está buscando solamente lo agradable a los ojos,
satisfacer los deseos de la carne, satisfacer los deseos del corazón, que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Los ministros están buscando hoy tener el corazón del mundo, pero en medio de todo ese panorama, los ministros debemos de bendecir al pueblo diciéndole: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que tenemos que hacer los ministros de hoy, porque ese es el corazón de Dios. En otras palabras, que nuestro Dios de paz ponga sobre ti y sobre tu familia su paz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora le aclaro esto: nada ni nadie puede poner la paz, la verdadera paz del alma. Únicamente el Dios de paz. Solamente Él. Y hay que buscarla. ¿Cuándo? Cuando todo nos va bien. Porque es muy fácil experimentar la paz cuando no me falta nada. Es muy fácil. ¿Sí? ¿Cómo estás, hermano? ¿En victoria? ¿Cómo andas, hermano? ¿De gloria en gloria? De victoria en victoria y de poder en poder, gloria a Dios. Pero ¿qué cuando faltan algunas cosas? ¿Sigues en victoria? ¿O seguimos en victoria? Ahora, cuando la Biblia habla de la paz, la pregunta es: ¿a qué tipo de paz se está refiriendo? Porque yo no sé si usted se había dado cuenta, hoy alrededor del mundo hay muchas personas que están buscando de forma incansable tener paz. Las naciones hacen tratados de paz. Las personas buscan la paz del alma. Y algunos de ellos están buscando la paz del alma en las drogas, en el alcohol, en el sexo. Pero qué ironía de la vida, qué cosas de la vida. Cuando la gente está buscando la paz en todo ese tipo de cosas que este mundo está ofreciendo, las personas siguen sin paz. Y peor aún, cuando muchos de ellos no han encontrado la paz para su alma, lo que deciden es mejor quitarse la vida, porque no encontraron la paz en ningún lado, en este mundo, porque nunca la buscaron con Dios. Otros buscan la paz en el dinero y en las riquezas materiales, y se afanan por obtenerlas al precio que sea. Al precio que sea, buscan de manera afanosa, de manera intensa, de manera apasionada, buscan el dinero y las riquezas materiales, y dicen ellos, sus argumentos son: en este mundo no hay verdaderos amigos, el mejor amigo que alguien puede tener es el dinero, y si tienes dinero puedes tener paz, dicha, felicidad y amor. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, es que ese es el concepto del mundo. El mundo dice que para ser felices se necesita tener salud, dinero y amor. ¿Ha escuchado? Hasta sacaron una canción: salud, dinero y amor. Sí. Y al amor al que se refieren, que debe de tener una persona para ser feliz, es el amor que una mujer puede dar, aunque no sea su mujer. Y bueno, como vivimos en una sociedad posmoderna en nuestros días, en pleno siglo XXI, pues bueno, también el amor lo puedo disfrutar aunque sea amando a una persona del mismo sexo. Y ellos dicen: yo lo amo y tengo derecho a ser feliz. Entonces la gente dice: voy a buscar el dinero porque amigo, solamente el dinero, y hacen del dinero su Dios. Cuando la enseñanza que nos establece la palabra de Dios a través de Jesús, Él dice: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre, es decir, la verdadera felicidad en la vida de un hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Porque si eso produjera paz, felicidad, amor y gozo, yo pregunto, ¿por qué el día de hoy la gente que tiene todo lo materialmente hablando, que tienen dinero y son los hombres más ricos y más famosos del mundo, por qué muchos de ellos viven de una vida tan miserable y tan pobre y además infelices? ¿Por qué? Porque la paz que están buscando, el dinero en sí mismo no se las está dando. Pregúntele al Chapo Guzmán. Se dice que ha levantado un imperio internacional el día de hoy. Sí, ha de tener todo el dinero del mundo. Pero ¿sabe qué? No lo está disfrutando. Y si lo disfruta es una mera aparente disfrutar de él. Porque anda escondido. Ahora, ¿será que es malo tener cosas materiales? ¿O tener dinero? En sí mismo el dinero no es malo, ni las cosas materiales, pues las necesitamos, ¿no? ¿Sí o no? Necesitamos una casa, necesitamos un auto, necesitamos dinero para pagar nuestros compromisos, alimentarnos. El problema no es en sí mismo el dinero, el problema es tener el corazón y tu amor en dinero. Raíz de todos los males, ¿qué? ¿Es qué? ¿Tener dinero? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Imagínense que el día de hoy yo les profetizo. Mario, Dios me está revelando que si hoy compras un boleto de la lotería, te la vas a sacar. Así te dice el Señor. ¿Qué harías? Compra. Gloria a Dios. No, es más, hay algunos que van y compran el boleto y se lo enseñan a Dios. Señor, te prometo que si me saco la lotería, no doy el 10%, doy el 20%, Señor, te lo prometo. Pregunta, ¿Dios actúa de esa manera? Jamás. Jamás va a actuar Dios así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas que necesitamos, todas las cosas que necesitamos para sobrellevar la vida cristiana, nos serán por añadidura. Y dijo Jesús, yo te las voy a dar como añadidura, no las tienes que buscar, porque yo, que soy el Dios de toda provisión, yo te las voy a dar, porque cuando mi mano se extiende, yo colmo de toda bendición a toda persona. Cuando la mano de Dios se abre, Él colma de bendición a todo ser viviente, dice la Biblia. Él no lo hace a través de un boletito, hermanos. Entendámoslo de una vez. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabe lo que tenemos que hacer los ministros para que el pueblo experimente paz? Hacer lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón y a los demás sacerdotes. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sí? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti para que la luz de Dios te haga ver lo que necesitas ver. Que Él resplandezca su presencia sobre nosotros. Tenga de ti misericordia. ¿De qué te sirve haberte sacado la lotería si mañana te vas a morir? Si la misericordia y la gracia de Dios el día de mañana no estarán contigo, ¿de qué nos sirve? ¿Se acuerda del rico insensato que narra la Biblia? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque tengo tantas riquezas. Ya sé lo que haré. Voy a extender mis graneros y voy a almacenar. Necio, le dijo el Señor, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y todo lo que almacenaste de quién será? Si algo, hermanos, ha dañado
a muchas familias ricas, si podemos llamarlo así, materialmente y dinero, han sido las herencias ofrecidas a gente que no tiene la sabiduría de Dios para administrarlas. Y se vuelven una de pleitos. De hecho, hasta han hecho un programa en el Discovery. ¿Sí? Hay programas ahí donde usted ve lo que pasa con todas las familias que heredan a los hijos. Algunos se van en el viaje de las drogas. Otros, como el hijo pródigo, se gastan toda la herencia y regresan miserables y pobres y nada. Y comen de la comida del mundo y regresan sin nada. Eso es lo que producen las herencias con alguien que no es nacido de Dios. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro, y termina diciendo la bendición sacerdotal, y ponga en ti paz. Déjeme decirle, yo prefiero tener paz que tener mucha abundancia de dinero y cosas materiales y no comerme un bocado de pan en paz. De hecho, hay un proverbio que dice que es mejor comerse un bocado de pan en paz que el mucho alimento en casa llena de rencilla. Y cuando dice ahí, es mejor comerte un pedacito de pan, habla de un pan duro. Prefiero comerme un pan duro en paz, a que haya una casa donde hay una fiesta grande y en esa fiesta grande hay mucho alimento, pero hay todo tipo de pleitos en la familia. Y no hay paz, porque no conocen al Dios de paz. Ahora, la paz que ese Dios de paz nos da no tiene que ver solamente con las circunstancias favorables de la vida. La paz de Él es la que se vive y se experimenta de forma permanente cada día, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. Esa es la paz de Dios, ¿sí? Independientemente de que dices, ay, pues la estoy pasando difícil, pero tengo paz. ¿Cuántos están pasando por una situación difícil en su vida diaria? Tal vez puede ser en tu familia, en tus finanzas, te quedaste sin trabajo, no tienes para pagar las deudas, etcétera. Cualquier situación. ¿Cuántos están experimentando algo así? Levanten su mano, ahí están las manos, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes que levantaron su mano tienen paz? Esa es la paz de Dios. La que en medio de las situaciones difíciles que experimentamos o que tenemos y estamos viviendo a diario, podemos decir, gracias Señor porque tengo tu paz. Sé que le debo a fulano, sé que tengo esta situación difícil, sé que mi hijo anda en las drogas, sé que mi marido no se ha convertido, sé que está pasando esto aquí, está sucediendo esto allá, pero tengo tu paz, Señor. Esa es la paz que el Dios de paz quiere ofrecerle a su pueblo cada día. Porque Él es el Dios de toda paz. ¿Cuántos tienen paz? Oremos al Señor, hermanos. La semana que entra seguimos. Acá hay mucho y hay más tiempo que vida. Oremos y roguemos a Dios que la siguiente semana todavía estemos en este mundo para seguir experimentando su paz. Le invito a que se ponga de pie. Levanta tus manos al Señor. Gracias, Señor. Anhelamos tu corazón, Señor. Queremos todo lo que proviene de ti, Señor. Porque sabemos y entendemos, Señor, que todo lo que proviene de ti son las buenas dádivas que tú le das a tu pueblo, Señor. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre. Queremos tu corazón, Señor. Que nosotros podamos menguar cada día más y más
y tú puedas crecer más y más por encima de nosotros. Pon en mí tu corazón, Señor. Vamos a decírselo a Él. Pon en mí tu corazón. Cambia el mío, Señor. Pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Díselo una vez más. Pon en mí tu corazón. En mí tu corazón. El mío, Señor, pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí. Vamos a decirle una vez más, con todo nuestro corazón. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí corazón, cambia el mío, Señor, pues te quiero agradar y en obediencia caminar, y que tu gloria se manifieste en mí.